Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición poderles saludar nuevamente en este nuevo año. Gracias a Dios que tenemos esa bendición de tener la vida, de tener salud, de tener fuerzas y renovarlas en este año 2021. Para mí es un privilegio, es un gusto poderme dirigir nuevamente a ustedes por este medio y pues agradeciéndole al Señor porque nos tiene con bien. Creo que es importante que nosotros pues reconozcamos que por Él vivimos, por Él somos y por Él nos movemos. Ese es algo que debe estar claro en nuestras vidas, de que estamos porque Dios quiere que estemos y es su voluntad. En esta mañana pues queremos agradecer y queremos enseñar la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero antes, hermanos, yo quisiera que nos pusiéramos en comunión con el Señor y diéramos gracias y pedirle que el Señor sea el que dirija lo que se va a hablar en esta oportunidad y que su Santo Espíritu sea el que nos guíe, como está escrito en su palabra, que su Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Así que oremos, démosle gracias al Señor por este día hermoso que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te agradecemos por este tiempo, Señor, por este momento tan especial que tú nos das, Señor, de podernos, Señor, acercar a ti con corazón sincero, con acción de gracias, reconociendo que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro buen Dios, que tú eres nuestro Dios, el que nos ama, el que nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Muchas gracias por tu presencia y gracias, Señor, por esta bendición de podernos dirigir a tu iglesia. Y pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, que llegue a cada uno de nuestros hermanos, que reciban esta palabra de acuerdo a la necesidad que hay. Que tú hables, Señor, por medio de tu Espíritu, al corazón que esté agotado, el corazón que esté adolorido, al corazón que esté afectado, Señor. Y Padre, también a todos aquellos, Señor, que están en esa plenitud, en ese regocijo, en esa paz tuya, Señor, que tú les inundes más, que les llenes más de tu gozo y de tu paz, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu presencia y gracias porque sabemos que esta palabra tuya, Señor, no regresará vacía. A ti sea el honor, Señor, a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a tocar el tema de relación y comunión con Dios a través de su palabra. Creo que uno de nuestros objetivos para este año debe ser tener, hermanos, un plan y un programa personal definido para leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Creo que eso es muy importante que nosotros nos lo propongamos este año. En este momento que estamos iniciando, hermano. Hoy el segundo domingo de mes. Y gracias a Dios porque me toca a mí dar este mensaje del segundo domingo de mes. Le agradezco al Señor. Y es importante que desde ya nosotros con seriedad y con responsabilidad, hermanos, nos pongamos como objetivo eso. Que hagamos ahí nuestro plan y nuestro programa para poder, hermanos, leer, estudiar y meditar y, por supuesto, aplicar la palabra bendita de Dios. En este año, hermano, yo le digo, cuente con Dios, deje que Dios le hable y le irá bien. Y lo más seguro, hermano, para que Dios nos hable es la palabra profética. Es lo más seguro y es a lo que debemos de estar atentos, según nos dice 2 de Pedro 1:19. Que la palabra más segura y a la que tenemos que estar atentos
es a esta palabra. Si usted quiere que Dios le hable, hermano, use su Biblia, si aquí la tiene. Use la palabra de Dios. Si usted quiere oír la voz de Dios, si usted quiere oír cómo Dios le puede hablar, use la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, Él, hermano, nos dará las directrices para que podamos vivir mejor. La Biblia, hermano, usted sabe que es nuestro manual. Y para eso, hermano, tenemos nosotros que tener una buena relación y una buena comunión con Dios. Cuando hablamos de relación, hablamos, hermano, de ese vínculo, eso que nos une al Señor. Y cuando hablamos de comunión, es esa intimidad, es aquello, hermano, que compartimos juntamente con el Señor. Porque a veces, hermano, tenemos relación, pero no tenemos comunión. Y eso es muy importante. Las dos cosas son importantes. Una de las cosas que regularmente el cristiano se aleja y pierde es la comunión con su Padre. Es decir, la dependencia de Él, el estar con Él, el estar en su presencia, el disfrutar el gozo de estar con Él. Aunque tiene esa relación que es el vínculo que le une, pero muchas veces pierde su comunión. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos con esa relación y también nos mantengamos con esa comunión. Y eso nosotros lo podemos hacer también a través de su palabra. Hermanos, Dios quiere hablarnos. Gracias a Dios, hermano, mire, Él toma siempre la iniciativa. Siempre lo ha hecho. Él lo hizo, hermano, desde el tiempo de Adán. Recuérdese usted que Dios ha estado siempre interesado en nosotros. Dios le habló a Adán cuando él, usted sabe, bueno, él le hablaba, pero cuando él falló, cuando él desobedeció al Señor, fue Dios el que tomó la iniciativa de hablarle a Adán. Y le dijo a Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y usted sabe la historia. Pero fue el Señor el que tomó la iniciativa de hablarle a Adán. No fue Adán el que dijo, bueno, ya fallé, ya pequé, ya desobedecí y le voy a hablar a Dios y le voy a pedir perdón. No, no lo hizo él. Fue Dios el que tomó la iniciativa de hablarle a Adán. Y así podemos ver, hermano, que Dios es el que le ha hablado, el que ha tomado la iniciativa a Adán, a Abraham, a Moisés, a los profetas, y obviamente nos ha hablado a nosotros por el Hijo y nos ha hablado por los apóstoles, y ahora pues también habla por sus siervos. Pero por supuesto, Dios quiere que nosotros atendamos su voz, atendamos su palabra, porque eso, hermano, es lo que realmente nos nutre, es realmente lo que nos alimenta nuestra alma. Recordemos, hermanos, que Él fue el que nos eligió. Nosotros no elegimos seguir a Dios. Fue Dios, hermano, el que nos eligió. La Biblia dice que Él también fue el que nos amó. Dice que nosotros le amamos, dice, porque Él nos amó primero. Y vuelvo a lo mismo. Dios es el que toma siempre la iniciativa. Dios nos amó primero. Usted no estaba amando a Dios, ni yo tampoco. Dios fue el que nos amó. Recuerde el pasaje tan conocido, ¿va? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iniciativa entonces siempre la ha tomado el Señor. Y el Señor siempre, hermano, quiere hablarnos. Ahora nosotros a veces somos los que nos escondemos del Señor y que no queremos oír su voz. Y es tan sencillo para que Dios le hable, hermano. Sencillamente usted tiene que abrir su Biblia
hacer su plan, hacer su programa para poder estudiar la palabra de Dios y llenarse del conocimiento del Señor. Yo sé que muchas veces, hermano, por la situación en que vivimos, el corre del diario, hermanos, y algunas cositas que nos afectan en nuestra vida espiritual o en algunas áreas de nuestra vida, nos impiden acercarnos a Dios y poder escuchar su voz. Recuérdese que cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le habla. Cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Pero cuando usted está leyendo la palabra de Dios, Él le está hablando. Y hermano, eso es lo que a nosotros nos tiene que, hermano, llenarnos de gozo, de gratitud, de alegría que tenemos, hermano, las Escrituras en nuestras manos. Y eso es, hermano, tan hermoso saber que tenemos la palabra de Dios para que Dios nos hable. No tenemos, hermano, que andar buscando a ver quién nos habla de Dios. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos da una palabra? Está bien, yo entiendo. Y es importante, hermano, yo entiendo que hay siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios, que Dios nos puede traer, que por medio de ellos Dios nos puede traer una palabra. O por algún otro medio Dios nos puede hablar. Pero lo más seguro y lo más confiable es, hermano, que Dios nos hable por medio de su palabra. Así que para nosotros como hijos de Dios, hermano, como hijos de Dios, esto debe ser algo, diríamos, algo sagrado para nuestras vidas. Dejar que Dios nos hable. Permitir, hermano, que Dios nos hable. Tomar el tiempo para que Dios nos hable. Es buscar la palabra de Dios, leerla, estudiarla y meditarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que si nosotros, hermano, amamos a Dios, la Biblia dice que si amamos a Dios, Él nos ama. Bueno, eso es lo que nos dice que en 1 Juan, el Señor nos habla de que si nosotros le amamos, el que dice que el que ama su palabra, ahí en Juan 14, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, atienda esto por favor, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor, sino del Padre que me envió. Dice que el que ama, si amamos a Dios, hermano, debemos de amar su palabra, debemos de escuchar su palabra. Esa es una señal, una muestra de que usted ama a Dios cuando usted deja o cuando dejamos que Dios nos hable por medio de su palabra. Así que tenemos que oír a nuestro Padre. Lo que quiero decir, hermano, con esto es que tenemos que poner más diligencia en nuestra entrega al Señor, en nuestra búsqueda al Señor por medio de la palabra. Recuerde usted que allá en Oseas capítulo 4 y verso 6 tenemos ahí una advertencia. Dice que mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó, dice, conocimiento. Y hermano, es una exhortación bastante, diría yo, bastante fuerte. Lo vamos a leer así textualmente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice aquí. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire lo delicado que es esto de alejarse uno de que Dios le hable. Es delicado, es peligroso, porque hasta nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, hermano, puede ser afectada
cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Y mayormente cuando los siervos, cuando los ministros del Señor no comparten la palabra de Dios, sino que comparten otras cosas, que sencillamente a veces solo lo que dan son pláticas. Lo que tenemos que hablar es la palabra de Dios, es a lo que Dios como ministros del Evangelio nos ha mandado el Señor. Entonces tenemos la responsabilidad delante de Dios como sacerdotes, también como sacerdotes de nuestra casa, de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que nuestros hijos le hablen a sus hijos, y así sucesivamente. Porque dice, la exhortación es fuerte, porque dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que, hermano, es importante que pongamos diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hablarle de algunas razones y ventajas de leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Algunas, porque hay muchas ventajas y muchas bendiciones cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Pero una de las cosas es, hermano, punto 1, es la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es cortante como espada de dos filos o de doble filo, que alcanza a partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios es la que parte, la que divide, lo que es el alma, lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo. Para que estemos claros, el hermano nos deja claridad, nos desnuda, podríamos decir, de cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu y aún cómo está nuestro cuerpo. Y dice que la palabra de Dios es la que discierne, ¿verdad?, los pensamientos, lo que está en nosotros. La palabra de Dios, lo que quiero decir con esto, hermano, lo que quiere decir es que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando usted la lee, la estudia, la medita, esa palabra de Dios va a hacer efecto en su vida. Eso es número 1. Número 2. La palabra de Dios, hermano, cuando nosotros ponemos esa entrega, esa actitud de estudiarla y leerla, o de leerla y estudiarla y meditarla, la palabra de Dios va a hacer efecto. Porque dice que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Eso es lo que dice Isaías 55:10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice, será mi palabra que sale de mi boca. Esta es la palabra de Dios que sale de su boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque el Señor es el que nos conoce y sabe cuál es nuestra condición. Y a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios, hermanos, nos está examinando y nosotros estamos meditando y viendo cómo está realmente nuestra vida para poderla, hermano, arreglar y conducirla por otro rumbo. Pero es Dios, dice, el que lo hace. Dice, va a hacer lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. Va a prosperar. Esa palabra que usted estudia, que usted lee, va a prosperar en su corazón. Va a prosperar en su vida. Pero hermano, si nosotros no hacemos esto, ¿cómo Dios va a hablarnos, va a trabajar en nosotros si nosotros no tomamos su palabra? Si usted quiere que Dios haga la obra en su vida, esté haciendo esa obra en su vida, tenemos que ocuparnos de la palabra de Dios. Otra de las cosas, punto 3, dice que la palabra de Dios nos limpia. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia, hermano. Si hay alguna situación ahí, alguna impureza, alguna contaminación, qué sé yo. Mire, cuando usted y yo nos metemos en la palabra,
la misma palabra de Dios nos empieza a limpiar. Eso es algo que es una garantía para nosotros. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar, hermano? Con guardar su palabra. Pero ¿cómo vamos a guardar su palabra si no tenemos palabra en nosotros? La palabra la tenemos que tener en nosotros para que esa palabra haga su efecto y nos limpie. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ese es el punto 3. En el punto 4, la palabra de Dios, hermano, nos santifica. El Señor dijo en aquella última oración, en el capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice tu palabra es una verdad. No, dice tu palabra es verdad. Dice santifícalos en esa palabra. Para que nosotros podamos santificarnos en nuestra vida y podamos andar con una vida consagrada, mi amado hermano. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque es la que nos va a santificar. Recuérdense que la santificación es un proceso que va progresivamente. Pero si nosotros no atendemos la palabra de Dios, no vamos a ser personas consagradas, no vamos a ser personas santificadas, porque no nos estamos santificando con la palabra de Dios. Así que mi recomendación es santifiquémonos en la palabra. Aún dice la palabra de Dios, dentro de muchas cosas que la palabra de Dios hace, es que podemos, hermanos, ser sabios. Eso le elogiaba Pablo cuando le hablaba a Timoteo, que desde la niñez conoces las escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para tu salvación y para la salvación de las demás personas. Ahí en 2 Timoteo 3:15. Mire, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios la vamos a encontrar acá. Aquí está la sabiduría de Dios. Y la Biblia nos enseña que ante todo, hermano, que tengamos sabiduría, que busquemos la sabiduría. La sabiduría, hermano, es la habilidad que Dios nos ha dado para hacer o para aplicar el conocimiento que tenemos. Hay mucha gente, hermano, que es muy inteligente, pero lamentablemente no es sabia, no tiene sabiduría. Y uno se impresiona y dice, ¿cómo es posible que esta persona tan inteligente le esté pasando esto o tenga esto otro? ¿Sabe por qué? Porque no usó la sabiduría. Y ante todo, dice el Señor, adquiere sabiduría. La sabiduría es importante. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos hace sabios, prudentes, nos ayuda, hermano, para conducir nuestra vida. Y una de las cosas, pues hay tanto, ¿verdad?, con la palabra de Dios y manteniendo esa relación y esa comunión con Dios por medio de su palabra nos ayuda. Es que también la palabra de Dios, punto 7, es que la palabra de Dios es confiable, hermano. La palabra del Señor es segura, es una garantía. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto en su caminar, ¿verdad? Y que, hermano, pueda hacer lo que tiene que hacer, que la palabra de Dios es la que nos prepara para hacer toda buena obra. Eso es lo que dice en 2 Timoteo 3:16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
o la mujer de Dios también, por supuesto, sea perfecto, sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, la palabra del Señor es confiable porque ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregir, para instruir, para que seamos, hermanos, personas, aquí dice perfectos y preparados para toda obra. Pues gracias a Dios, hermano, ya el Señor preparó, dice que de antemano, allá en Efesios 2:10, dice que Él preparó de antemano para que nosotros hagamos buenas obras. Pero, hermano, la palabra del Señor es la que nos guía para hacerlo. Así que en esta mañana voy a empezar a predicar. Y vamos a ir ahí, hermanos, al Salmo número 1. En el capítulo 1 de Salmos, vamos a enfocarnos ahí un momento y vamos a encontrar ahí algo tan hermoso que el Señor nos tiene. Yo sé que este Salmo todos lo conocemos, ¿verdad? Es en el Salmo, porque como es el número 1, es con el que empezamos, ¿verdad? Y es una bendición realmente. Y aquí vamos a encontrar obviamente el contraste entre la persona justa y la persona impía. Y vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire usted, lo que los justos o creyentes no hacen y los injustos o no creyentes hacen. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados por no, dice, andar en consejo de malos. Porque, hermano, mire, es importante saber quién nos aconseja. Importantísimo, quién nos aconseja. Y dice la Biblia que somos dichosos, somos bienaventurados porque no andamos en eso, en consejo de malos. Entonces, si nosotros nos acercamos a las personas idóneas para que nos aconsejen, hermano, nos conduzcan y nos ayuden en nuestras necesidades, pues vamos a estar bien. Y dice también que ni anda en malas compañías o en camino de pecadores, pues. Hay un dicho, ¿verdad?, que usted conoce, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, es importante también que escojamos nuestras amistades, porque, hermanos, las influencias pueden marcar nuestra vida. Entonces, es muy importante que nosotros escojamos con qué personas nos hacemos amistad. Porque por eso dice ahí, ni andemos en camino de pecadores, ni nos juntemos también, según ahí dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no juntarse con gente que se burla de Dios, de la luz. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, verdad? Que se burla de Dios. Hay gente que hace chiste de Dios, hacen chistes del Señor. Con esa gente, hermano, omitámosla, apartémonos de ellos. Porque nosotros somos personas distintas, somos personas diferentes, cambiadas por el poder del Espíritu de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley del Señor, en los preceptos, en las prescripciones, en las ordenanzas del Señor, en ellas está nuestra delicia. Porque la ley, hermano, en ella dice, está escrita, en la palabra de Dios, en la ley del Señor, está escrita la voluntad de Dios. Y, hermano, es lo que regula la vida de sus hijos. La ley de Dios es la que regula. Recordemos, hermano, que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y es bueno. Eso está en Romanos 7:12. Y la ley, hermano, es espiritual. Ningún ser humano puede cumplir, obviamente, la ley. Pero ya Jesucristo la cumplió. Porque Jesucristo no vino, dice, para abrogar la ley, sino que Él vino para cumplir la ley. Así que si Él la cumplió,
ahora nosotros la cumplimos por medio de Él. No por nuestro medio, porque nosotros, recuerden que somos carnales. Romanos 7:14 dice que nosotros somos carnales y la ley es espiritual. Pero gracias a Dios que Jesucristo la cumplió. Ahora la ley que nosotros tenemos que cumplir es la ley del Espíritu. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Imagínese usted, la ley del Espíritu, esa ley del amor, esa ley es la que ahora nosotros tenemos que seguir. La ley del Espíritu es la que ahora nosotros tenemos que obedecer, tenemos que cumplir. Dice que en su ley, hermano, hay delicia. Hermano, no solo tenemos que amar la palabra, no solo tenemos que amar a Dios. Tenemos que gozarnos, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Tenemos que disfrutar. Mire, una de las cosas que yo veo que le afecta a la gente es que no disfrutan cuando están leyendo la palabra de Dios. Hermano, esto no es una carga, esto no es un peso, esto es una bendición de Dios. De manera que cuando usted la esté estudiando, se la debe de saborear, pues se la debe de deleitar. Mire, eso es como cuando usted va a comer. Usted no va a comer solo por llenar el estómago. No, usted va a comer también porque va a disfrutar la comida. Y esto, hermano, es el maná. Este es el pan de vida que nosotros tenemos. Así que cuando usted va a comer, aunque le sirvan, hermano, frijolitos ahí con un quesito, con un poquito de crema y un toquecito ahí de sal, usted eso lo disfruta. No solo se los traga, no solo se los come así nada más. Usted disfruta los frijolitos. Y mayormente, hermanos, si le ponen ahí un churrascón, ¿verdad? Qué rico el churrasco. Pero usted no va a comer carne solo por comer carne. Usted quiere comer carne porque la quiere disfrutar. O le sirven un cevichón, ¿verdad? Qué rico el ceviche. Usted no va a comer ceviche solo por comer pescado o mariscos, no. Usted va a comer ceviche porque quiere disfrutar. De la misma manera, hermano, es la palabra. Porque la palabra de Dios es pan, es comida, es alimento. Pero no solo la tenemos que leer por leerla. Tenemos que disfrutarla y deleitarla en nuestra vida, que tiene que ser una delicia. En el Salmo 119, 103, hay algo tan hermoso ahí que nos habla del deleite que produce la palabra del Señor en nuestras vidas, o debe de producir. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Mire lo que dice, más que la miel a mi boca. Imagínese usted cómo lo expresa el salmista. Cuán dulces son mis palabras. O es mi palabra. Más que la miel a mi, más que la miel a mi boca. Qué deliciosa es la palabra de Dios. Y continúa diciendo aquí en esta parte del verso 2, y en la ley o en su ley medita de día y de noche. En su ley medita. El hombre dichoso, el hombre bienaventurado, dice que en su ley medita de día y de noche. Es decir, que este asunto, hermano, es algo constante. No solo de vez en cuando, no solo el domingo, ¿verdad usted? Sino que tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que meditemos todos los días. Y meditar en la palabra, como el Señor le recomendó a Josué. Nunca, dijo, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Mire, y entonces dice, harás prosperar tu camino. Y todo, dice, te saldrá bien. ¿Cuál es la clave para ser próspero? Para ser bendecido. Meditar en la palabra. Guardar la palabra y hacer la palabra. O sea, aplicar la palabra. Eso es lo que el Señor le recomendó a Josué. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que va a estar constantemente, dice, de día y noche meditando. Así que es importante, hermano, para que nuestros pensamientos, hermano, estén bien, nuestra mente esté bien, tenemos que estar meditando. ¿En qué medita usted? ¿En qué está meditando ahorita? ¿En qué está pensando ahorita? ¿Ya está pensando en el caldito? ¿O en los mariscos? ¿O en el pollito? Está bien, es parte de. Pero hermano, meditemos en la palabra de Dios, que es realmente lo que nos da vida y nos da fuerza. Ahora dice, será, dice, el bienaventurado, el hombre dichoso o la mujer dichosa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol hermoso, un árbol frondoso. Hermanos amados, un árbol no crece solo. Necesita recibir vigor, necesita recibir alimento para poder crecer. Si usted compra su plantita o su arbolito, lo mete a una maceta, lo siembra ahí al suelo y lo deja allí por unos 8 o 15 días, cuando usted va a ver ese árbol, hermano, ya no vive. ¿Por qué? Porque le faltó alimento, le faltó lo más indispensable, le faltó el agua. Entonces, de igual manera nosotros, hermanos, si no nos alimentamos con la palabra de Dios, nos podemos marchitar en el Señor, podemos flaquear en nuestra vida espiritual. Por eso dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, o junto a corrientes, junto a arroyos, que esto pues obviamente es símbolo, hermano, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que cuando viene a nosotros, tenemos como es una fuente, pero también dice que corre como ríos de agua viva en nosotros. Es lo que dice Juan 7:37. Juan 7:37 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior, mire qué bendición el creer en Dios, correrán ríos de agua viva. Esto no lo podemos ver nosotros, porque es algo personal, algo individual, algo que solo nosotros lo experimentamos. Esto dijo, dice la palabra, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El punto es que Jesús es el agua. El Espíritu Santo es esa corriente, ese río que fluye en nosotros. Entonces nosotros tenemos que permanecer unidos, hermano, en comunión a ese olivo natural, a ese olivo real que es Jesucristo, a esa vid verdadera. Porque recuerde que nosotros somos olivos silvestres, ¿verdad? Que hemos sido injertados ahí al verdadero olivo. Nosotros por misericordia fuimos, hermano, injertados en ese olivo. Entonces, pero tenemos que permanecer en ese olivo. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Mire, qué importante estar unido a ese olivo. Así que continúa diciendo la palabra, que da su fruto en su tiempo y su hoja, dice, no cae. Cuando nos mantenemos unidos, hermano, al árbol, cuando nos mantenemos unidos a la vid verdadera, vamos a dar fruto. Tarde o temprano se van a ver los frutos, porque es lo que al final necesitamos, tener frutos. Y dice, y su hoja no cae, su hoja no se va a marchitar.
no va a caer, hermano, porque no se marchita, porque nosotros estamos vivos. Si nosotros nos mantenemos en esa fuente, en esa comunicación con Dios, en esa entrega con Dios, ahí está esa fuente que nos da vida. Nos da vida y nos mantiene, hermano, hermosos, con resplandor, con gozo, con alegría, que aunque hayan problemas, hayan dificultades, hayan situaciones difíciles, el gozo del Señor está en nuestro corazón. Y entonces dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Esta es una de las cosas que nos interesa, ¿va? Pero vamos a prosperar, hermano, cuando nosotros obedecemos a esto que estamos hablando. O sea, estos son condicionantes. Si nosotros queremos ser prósperos, no se trata de que yo venga a decir, hermano, usted va a ser próspero, usted va a ser aquí, usted va a ser allá. Está bien, porque eso lo dice la palabra. Pero si nosotros no nos ocupamos en mantenernos unidos a la vid, no nos mantenemos unidos al Padre en relación y en comunión por medio de su palabra, va a ser muy difícil que nosotros prosperemos, hermano. Disculpe que se lo diga así. Nos pueden decir un montón de cosas, pero si nosotros no hacemos la tarea, nosotros no somos diligentes en permanecer en la palabra con Dios, disculpe, pero va a ser muy difícil que prosperemos. Cuando hablo de prosperidad no me refiero solo al tema económico o de dinero, porque regularmente cuando hablamos de eso, de prosperidad, siempre pensamos solo en dinero. Pero prosperidad no significa solo dinero. Dinero es parte de. La prosperidad, hermano, es integral. La prosperidad es que usted esté próspero económicamente, que esté próspero en su salud, que esté próspero en su cuerpo, que esté próspero y libre en su mente, en sus emociones, etc. Todo eso es prosperidad. Que esté bien con su cónyuge, que esté bien con su familia, que esté bien con sus hijos. Eso es prosperidad. Entonces, eso es lo que más nosotros al final quisiéramos o queremos. Pero para eso hay condicionantes, porque las bendiciones, hermano, tienen su condición. Si no hacemos lo que Dios dice que hacemos y no obedecemos a lo que Dios dice que tenemos que obedecer, no vamos a prosperar. Y vamos a ir concluyendo aquí. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No se van a levantar los malos en el juicio. Ellos no se van a poder levantar ante la presencia del Dios justo, ni se pueden también levantar en la congregación, en la comunión de los santos. Pero nosotros, hermano, permanecemos firmes y hermano, permanecemos erguidos y parecemos delante de Dios, porque Dios nos ama. Entonces, hermanos, Dios conoce nuestro camino y Dios cuida nuestro camino y Dios está con nosotros, está por nosotros y está a nuestro favor. Así que, hermanos, los principios no los podemos cambiar. Los principios funcionan de esa manera. Hay que respetarlos y obedecerlos, porque así están escritos. No tratemos de torcerlos. Si aprendemos y aplicamos los principios, van a haber resultados, lo que se le llama causa y efecto. Si nosotros aprendemos y respetamos los principios de Dios, hermanos, que están aquí en su palabra, vamos a tener buenos resultados. Y no importa, hermano, la condición en que ahorita estemos, debemos de saber que nosotros somos dichosos, somos bienaventurados, porque mantenemos relación y comunión con Dios por medio de su palabra. Y somos dichosos, porque la Biblia dice que somos bienaventurados. Hermano, allá en Mateo 5, 10 y 11 dice que somos bienaventurados, aun cuando sufrimos pena, sufrimos persecución por el nombre del Señor, dice que nosotros somos dichosos. Así que, hermano, apreciemos lo que Dios nos ha dado, apreciemos de que somos dichosos, de que somos felices cuando nos mantenemos en buena relación y unidad con Dios.
Vamos a dar gracias al Señor. Le invito ahí en su hogar. Si usted puede orar ahí juntamente conmigo, con su familia, con sus hijos, oremos y demos gracias al Señor por su palabra bendita. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos en este día, Padre. Gracias por tu palabra bendita y santa. Gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor, de poder enviarla. Sabiendo que tu palabra, como ya lo dijimos, y lo dice tu palabra, no va a regresar vacía, sino que va a hacer lo que tú quieres que haga. Así que, Señor, en esa confianza hemos enviado tu palabra. Yo te pido, Señor, que ahí donde están mis hermanos reunidos en este momento, pueden estar en familia, pueden estar en grupo, Señor, pueden estar solos, Señor. Yo te pido que ahí tú les visites. Tú obres por medio de tu Espíritu Santo en cada corazón. Señor, que el poder tuyo se derrame en sus vidas, Señor, y que sean llenos de tu poder, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Toda situación que estén atravesando o que se esté atravesando cualquiera de mis hermanos, Señor, tú llegues, Señor, en auxilio, que tú le asistas, Señor, que tú le fortalezcas, que tú le llenes con tu poder. Y Padre, que la gracia tuya, el amor tuyo, el favor tuyo esté en cada uno de mis hermanos. Que este año que iniciamos, 2021, Señor, sea un año de bendición para cada uno de tus hijos. Yo envío esa bendición sobre cada uno de ellos, esa paz, ese gozo, esa gracia, ese favor sobre cada uno de tus hijos. Que este año ellos puedan ver tu poder obrando de una manera sobrenatural en sus vidas. Que puedan ver, Señor, como Dios, como tú te manifiestas, con prodigios, con milagros, con sanidades, con liberaciones, con unción de tu Espíritu, con llenura de tu Espíritu, con paz, con gozo, con libertad, con prosperidad, con bendición, Señor. Que ellos puedan experimentar a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos ama, a un Dios que está por nosotros y está con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te agradezco y te doy la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.